Ok, muy bien. Buenas noches a todos los que nos pueden ver y sintonizar. Estamos una vez más, y aunque ustedes no me puedan ver a mí, solamente vean el logo de allí. Mi nombre es Walter Sandoval y a través de toda esta situación, bueno, estamos tratando de aprovechar todos los medios que tenemos para no dejar de llevar la palabra de verdad a cada uno de sus corazones. Así que con nosotros está el pastor Amiris Beato, tenemos también al pastor Juan José Pérez y también tenemos al pastor Oscar Arocha. Vamos a tener algunas preguntas. Ustedes si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, pueden colocar allí en el chat de, de la programación, la pregunta que deseen colocar y la estaremos haciendo. Así que déjenme dejar que cada uno de los pastores salude. Déjenme iniciar con el pastor Oscar. Pastor Oscar, ¿cómo está? Yo bien, gracias a Dios, y mejorando, confinado, pero también ese confinamiento, si Dios lo bendice, es de beneficio a nuestra fe y a nuestra confianza en Dios. Así que bienvenidos a todos. Gracias. Pastor Amiris, cuéntenos. Buenas noches a todos los que nos escuchan y nos ven a través de esta transmisión virtual. Por la gracia de Dios estamos aquí. Nuestro ruego y oración, como hemos dicho en otras oportunidades, que la gracia y la paz esté con todos ustedes. Amén, amén. Pastor Juan José. Muy buenas noches a todos. Amén. Muy bien. Como era usual en el programa, cuando podíamos juntarnos y no teníamos el confinamiento, estábamos acostumbrados a iniciar con una reflexión. En este caso no va a ser la excepción, así que quisiéramos pedirle al pastor Arocha que por favor prosigamos entonces con la reflexión para el día de hoy. Gracias, Walter. Voy a empezar leyendo un texto que está en 2 Corintios, capítulo 1, los versículos 8 a 9, y relacionado precisamente con el coronavirus. Así que leo. Dice el apóstol: dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Cuando uno lee el texto, puede darse cuenta que Pablo está hablando de una que tuvo como experiencia una adversidad extrema. Y a seguidas agrega el propósito con el cual la providencia divina le envió esa sentencia de muerte, para que confíe en Dios y no en sí mismo. Lo cual indica, y aplicado al coronavirus, que a la luz de este texto y otros similares en las Escrituras, no hay forma posible de aumentar nuestra confianza en Cristo sin sufrir. Es decir, por ejemplo, nosotros nos pudiéramos quejarnos del coronavirus, pero por la reacción que hemos visto cuando enviamos mensajes y los comentarios que se dan, aparentemente está creciendo la confianza en Dios. O dicho de otro modo, que no hay forma de llevarnos a confiar en Dios sin adversidades, sin calamidades, sin enfermedades, sin problemas. Yo creo que muchos de los creyentes que mueren en un estado de cáncer terminal aumentaron su confianza para entrar al paraíso. Y por lo que dice este texto. Y también cuando uno examina las escrituras, hay varios enemigos de confiar en Dios. Y diría que el confiar en Cristo es un asunto bien difícil. Y el propio apóstol Pablo lo es. Estamos hablando de un hombre que estuvo en el tercer cielo. Que nadie, absolutamente nadie, ha tenido un entendimiento tan claro de las doctrinas del evangelio como la tuvo Pablo. Él fue el hombre que sacó a la luz lo que David veía de lejos, la doctrina de la justificación por la fe. Y no hay manera de crecer en la gracia sin tener un conocimiento claro de la doctrina de la justificación por la fe. Por ejemplo, mientras más conocimiento bíblico tiene una persona, a su vez ese conocimiento, por el ejemplo de Pablo, se convierte en un obstáculo para confiar en Dios. Y en el caso de Pablo lo vemos aquí. Es un asunto
que si no se maneja adecuadamente, y no es tan fácil manejarlo, porque aún el gran David y a Pablo se le fue difícil manejarlo, porque tanto el dinero como el mucho conocimiento nos hace confiar mucho en nosotros mismos. Y en el caso, por ejemplo, mío, que yo soy la iglesia y bueno, yo no soy tan estúpido para no darme cuenta que tengo conocimiento muchísimo más que muchos hermanos de la iglesia. Eso es un tremendo problema. Y mira, es difícil que un niño vea la leche como un peligro para él. El peligro del niño es si él la toma en demasía y cae en obesidad, no se va a enfermar. Pero la leche en sí no es mala, ni la prosperidad, ni el conocimiento. Es más, la Escritura nos dice ¿qué te digo? Elogia a Moisés en Hechos 7, versículo 22, dice, él era entendido en toda la sabiduría de los egipcios. El hombre sabía gramática, el hombre sabía arquitectura, el hombre sabía geometría, el hombre sabía de construcción, el hombre sabía de todo. Es decir, que la Escritura misma elogia el conocimiento. La incapacidad está en nosotros. Es difícil uno ver indignidad y peligro en algo que Dios mismo me ha dado en abundancia y que yo se lo he pedido. Es decir, porque yo, por ejemplo, oro. Todos los pastores tienen esta oración de una manera u otra. Señor, dame crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Todo lo tenemos y todo lo hacemos. Habrá diferentes palabras para hacerlo. Y Dios nos oye y nos hace crecer, pero no lo manejamos bien. Ese es el problema de los ricos y de los intelectuales. Bueno, los mayores ateos de la tierra son hombres inteligentísimos y con una cultura vastísima. Es raro que un científico sea creyente porque no sabemos manejarlo. De modo que el confiar en Dios es un asunto bien y sí difícil. Estamos inclinados a confiar más en las criaturas que en el Creador. Pero todo es bueno, como dice en otro lugar el escritor divino. Todo lo creado por Dios es bueno y nada debe rechazarse si se recibe con acción de gracia. Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. El problema no está en la lactosa, el problema está en el estómago que no la digiere. El problema no está en el chicharrón, como decimos a menudo. El problema está en nuestro estómago que no lo digiere. Es como el alcohol no es malo en sí, pero si no lo manejamos bien, nos emborracha, nos tumba y hasta nos da cirrosis hepática en el hígado. Es decir, que el problema no está en la criatura, ¿sí? De modo que es un asunto muy, muy difícil no confiar en uno mismo. Y vuelvo al punto que no hay manera de confiar en nosotros mismos. No la hay. Sin sufrimiento, dejar de confiar en nosotros mismos sin sufrimiento. Uno de los problemas de eso es que hemos estado orando, por ejemplo, por dinero, por conocimiento, por cultura, por comodidades, por un carrito, por un viaje, y Dios no lo concede. ¿Qué pasa? Viene una adversidad y no tenemos suficiente luz. Nos abruma más la pérdida de comodidades que las ganancias espirituales. Lo vimos, nada más hay que ver en Job. Job llegó a ver a Dios como su enemigo. Jeremías llegó a verlo como su enemigo. David vio a Dios como su enemigo. Es decir, que llega un momento que la pérdida de nuestros bienes temporales la valoramos más que las ganancias de fe, de confianza, de luz espiritual que van entrando al alma. La valoramos más, lo material que es. Me gusta tanto cuando el apóstol Juan dice, hijitos, porque el mejor de nosotros no deja de ser más que eso, un niño, un hijitos. Y uno ve hombres aquí que viven a pedir de boca, multimillonarios, pero al mismo tiempo no conocen su corazón ni conocen a Dios. El amor a las criaturas los nubla, de lo cual nosotros no estamos exentos para caer. Así que en breve
puedo decir que nosotros, aún Pablo y todos nosotros, somos débiles e ignorantes. Y las adversidades quiera Dios santificar. Y por eso estamos orando por este pandemia virus, para fin de que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que levanta de los muertos. Y digo esto porque todo el tiempo andamos buscando poder, fama, gloria y bienestar y fuera de uno mismo, en lugar de tener comunión con Dios. Anoche veía yo uno de los clips que he mandado. ¡Wow! 18,000 personas. ¡Wow! Se me llena la cabeza. Cuando simplemente no debiera ser así. He dicho, se me llena la cabeza, es decir, que no cabía el lugar para verdades espirituales. Sino, fama, orgullo, poder. De modo que reitero y termino, no hay manera de crecer en Dios que no sea a base de sufrimiento. Lo dice el salmista en el Salmo 94, versículo 12. Bueno es haber sido afligido. Ajá, ¿y por qué es bueno? Para que yo aprenda tus estatutos. Así que en breve, esta era la reflexión que teníamos para hoy y relacionado con este coronavirus, del cual al final pedimos, Señor, santifica este coronavirus en nuestras vidas. Amén. Bueno. Amén. Así es. Gracias, Pastor Arocha, por la reflexión. Muy bien, como habíamos dicho al inicio, es un programa donde realmente damos cabida a responder ciertas preguntas. Y usualmente tenemos preguntas ya de antemano. Si de todas formas usted nos está viendo y tiene alguna pregunta o le ha surgido alguna pregunta a través también de escuchar la meditación, usted puede colocárnoslas allí y nosotros estaremos tratando de darle respuesta a las mismas. Sin embargo, tengo unas preguntas acá ya que nos han enviado con anterioridad. Y la primera pregunta dice de esta manera, para ustedes, pastores. Dice, ¿es el coronavirus una plaga enviada por Dios? Me asignaron responder eso, y para responder, vamos a preguntarle al mismo Dios. Decir que Dios sea el que hable. Y hay un texto en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 39, que responde literalmente. Así que leo el versículo. Dice el Señor, yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. 5 veces, dice él, en toda providencia, mírenme a mí. El yo lo menciona el Señor 5 veces. 5 veces. El problema está en que si no entendemos correctamente el trato divino, nos va a parecer que el coronavirus es como si fuera un enemigo o que si estuviese separado del amor a Dios. Y no ha de extrañarse, como decía hace un rato, Jeremías, David, Pablo, Job, vieron a Dios en un momento como si fuera su enemigo. Jeremías se lo dice literalmente en Lamentaciones, tú eres mi enemigo. De modo que hay algunas personas que no conocen bien las escrituras y le parece entonces que no es así. Y dicen, bueno, es que Dios lo permitió. Pero que él mismo me ha dicho en un versículo que 5 veces me lo dijo, no te equivoques. De manera que el coronavirus no es una maldición. Es Dios mandándolo para volvernos a Él y aumentar nuestra confianza en Él. Ahora oramos más que nunca. De modo que los bienes que están entrando al alma, es decir, el comer nuestras almas, los bienes espirituales, nos estamos dando un banquete, aunque estamos encerrados acuartelados. De manera que el coronavirus en sí no es malo, es una plaga enviada por Dios. ¿Para qué? Para su gloria, que crezca en nosotros la confianza. Amén. Así es. Eso responde. Así es. Muy bien, tenemos también otra pregunta
dice aquí para el pastor Arocha, si Dios es todopoderoso y bueno, ¿por qué permite el dolor? En resumidas cuentas, ¿por qué permite el coronavirus? Sí, yo creo que en la reflexión que en el anterior eso está respondido. Y en el Salmo 103, versículo número 10, abundando sobre el particular, dice lo siguiente: el Señor no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, sino a lo inmenso de su compasión. Cuando a Adán se le dijo claramente, el alma que pecare, morirá. Fue dicho con otras palabras, pero el concepto fue, el alma que pecare, morirá. Pero estamos vivos, y más que vivos, confiados en la obra del Señor Jesucristo, salvos, de modo que no se ejecutó. Y no se ejecutó por la paciencia de Dios. Y cuando uno lee el caso de Adán y Eva, uno llega a concluir que la paciencia de Dios es que nosotros nos rebelamos y Él devuelve con misericordia. Por ser bueno, Él es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos volvamos al arrepentimiento. Permíteme ilustrarlo. Imagínate, el alma que pecare morirá. A mí lo que me toca es una sentencia de muerte. Pero no, el juez me dio 2 años de cárcel y de esos 2 años, 18 meses yo lo voy a pasar en mi casa. Oye, qué bueno es ese juez. Buenísimo. Así debemos ver el coronavirus y toda adversidad. Como dice David, no nos ha tratado conforme a nuestras iniquidades. Y enfoque esa palabra, iniquidad. Iniquidad es planificar la vida sin Dios. Estamos colmados de iniquidades y eso responde a la pregunta. Así es. Muy bien, tenemos más preguntas y esta dice de la siguiente manera, Pastor Juan José. Dice, ¿cómo balancear que a pesar de que Satanás controla el mundo, esto en 1 Juan 5:19, no está por su propia cuenta? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que Satanás no controla el mundo. 1 Juan 5:19, cuando dice que el mundo entero está bajo el maligno, no significa que el maligno controle el mundo, sino que engaña al mundo. Está hablando de engaño, no de control soberano. Pero vamos a la pregunta. ¿Cómo podemos balancear que hay un sentido en el cual el diablo hace muchas cosas malas en el mundo y al mismo tiempo no está actuando por su propia cuenta? Bueno, reconociendo, como decía Juan Calvino, que hasta cierto punto el diablo es el diablo de Dios. Yo sé que suena bastante extraño, pero vamos a ver a qué se refería Calvino cuando él decía eso. ¿A qué se refería cuando él decía que el diablo es el diablo de Dios? Bueno, por un lado, es cierto que según las escrituras, el diablo puede hacer mucho mal, mucho daño. De hecho, según el testimonio en Job, la Biblia enseña que él tiene el poder. De hecho, Dios se lo dijo a sí mismo. Si usted toma en Job capítulo 1, versículo 12, Dios le dice a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu poder. En otras palabras, el diablo es poderoso y el poder que él tiene es tal que hasta cierto punto él puede quitarnos bienes materiales, así lo hizo. Usó salteadores que vinieron de otros lugares y robaron las posesiones de Job. El diablo también puede incluso, según el mismo Job, manipular las fuerzas de la naturaleza para quitar vidas. Cuando él usó un fuerte viento para tumbar la casa donde estaban los hijos de Job y todos ellos murieron. El diablo incluso puede atacar con enfermedades. En el capítulo 2, verso 7, cuando Dios le dice a Job, mira, le quitaste todo y sin embargo él mantiene su integridad. Y él le dijo, bueno, quítale la salud. Y Dios le dice, está en tu mano. Y el diablo le quitó la salud. En otras palabras, vino una enfermedad, se llenó de llagas. El diablo incluso, según Job, puede incitar a personas para ponerse en contra del pueblo de Dios. En el capítulo 2, verso 9, vemos al diablo incitando, por decirlo así, a la esposa de Job para ponerse en su contra.
Y en la Biblia se nos dice que el diablo puso en el corazón de Judas entregar a Jesús. El diablo puso en el corazón de los hermanos de José entregarlo, venderlo. Puso en el corazón de los judíos, de Herodes, de Pilato, de los gentiles, entregar a Jesús o matarlo. De modo que el diablo tiene mucho poder y puede hacer muchas cosas. Sin embargo, el diablo no es más que un perro encadenado. ¿En qué sentido? De que él no puede hacer más allá de lo que Dios le permite hacer. En primer lugar, en el libro de Job, que ya citamos, vemos a Dios diciéndole, he aquí, él está en tu mano. Primero sus posesiones y luego él, su salud. Pero el diablo no pudo tocar sus posesiones ni tocarlo a él hasta que Dios le dijo, he aquí está en tu mano. Y no solamente eso, el diablo pudo hacerle este daño a Job cuando Dios se lo permitió, pero solamente hasta donde Dios se lo permitió, porque luego le dice, pero no extiendas tu mano contra él o guarda su vida. O sea que en un sentido, el diablo puede hacer mucho mal, incluso traer enfermedades, según el testimonio bíblico, pero nunca sin el permiso de Dios y nunca más allá de lo que Dios le permite. Ahora, eso levanta la pregunta, ¿y por qué Dios permite o manda, cualquiera de las dos formas, que el diablo ataque de esta manera, aún dentro de esos límites? Bueno, la respuesta está en Job 1:22, que voy a leer la Reina Valera, que lo dice de una manera más clara. En Job 1:22 leemos, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En otras palabras, cuando Dios le dice al diablo, ok, quítale sus bienes, ok, toca su salud, pero no su vida, Job mismo reconoció que en todo eso había un propósito. Job no atribuyó despropósito alguno a Dios. De modo que ahí tenemos la respuesta a la pregunta, ¿qué significa eso? ¿A qué se refería Calvino cuando decía que el diablo es el diablo de Dios? O que Dios va a cumplir su propósito a través de él y por encima de él. Ni el diablo, ni el mundo, ni la muerte, ni el infierno, ni nadie podrá interferir en los propósitos de Dios. Bueno, recuerden lo que pasó con los hermanos de José. José le dijo, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo tornó a bien. Y en Hechos 4, 27 y 28 vemos a los creyentes orando y diciendo, Señor, en esta ciudad se juntaron Herodes, Pilato, los judíos y los gentiles contra tu santo siervo, contra Jesús, pero para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Nada ni nadie puede detener el propósito de Dios, ni siquiera el diablo. Es todo lo contrario. Dios utiliza el diablo, aún en el mal que él hace, para llevar a cabo su propósito o completar su obra. Y por eso el mismo Nabucodonosor en Daniel 4 lo reconoció cuando dijo, él hace según su voluntad en los ejércitos de los cielos, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano ni le diga, ¿qué haces? De modo que detrás de todo lo que está sucediendo hoy, alguien podría pensar el diablo, pero el libro de Job nos enseña que el diablo no puede hacer nada que Dios no le permita hacer, ni traspasar los límites que Dios le ha puesto, y que incluso cuando él hace mal, al final Dios lo usará para llevar a cabo su propósito, porque ni el diablo, ni el mundo, ni la muerte, ni el infierno podrán detener el propósito de Dios para sus hijos, que es para bien. Amén. Así es. Muy bien, tenemos ya algunas preguntas que nos han ido llegando en Facebook y quisiéramos plantearlas y ver qué respuesta tienen allí. Una de ellas Adelante. dice, ¿a qué se refiere Apocalipsis 13, 16 al 18 sobre la marca de la bestia? El texto es Apocalipsis 13, 16, 18. Dice, ¿a qué se refiere esto? Hablando sobre la marca de la bestia. Y hace que todo... Adelante. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le dé una marca en la mano derecha o en la frente. Y para comprar y vender, sino el que tenga la marca. El nombre del número
de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia, porque el número es de un hombre y su número es 666. Yo no sé. Siempre ha sido, para mí particularmente, desde que lo vi por primera vez y se pone a uno a estudiarle, encontrar una explicación. Mi inclinación es que antes de los tiempos, antes del fin, va a venir un extremo terrible, extremo. El 666 es, como diríamos, 777, la espiritualidad perfecta, como dicen algunos. El 666 es que vendría un humanismo o un ateísmo práctico enorme sobre la tierra y que se va a impedir, por así decirlo, la vida espiritual. Eso es lo que dicen, pero lo digo con mucho temor. No sé si Juan quisiera agregar algo, pero no tengo nada que abundar sobre eso. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, pastor, con la palabra que usted usó. La palabra clave, en mi opinión también, siendo muy cuidadosos, es la palabra humanismo. Apocalipsis es un libro con un género literario apocalíptico que usa símbolos. No necesariamente son literales, sino símbolos que expresan realidades espirituales. Y según el libro, o según este texto, el número 6 es el número del hombre. Y eso viene del Antiguo Testamento, porque el hombre fue creado el sexto día. Y el número 7 es el número perfecto, se llama así porque Dios entró en su reposo. Esta simbología viene del Antiguo Testamento. Pero llama la atención que dice 666 y que 6 es el número del hombre. Por eso pastor, me identifico muchísimo con esta palabra que tú usó, un humanismo extremo. De modo que me inclino muchísimo a esa postura que usted ha traído, pero también, como usted dice, siendo cuidadosos porque hay muchos símbolos y hay muchas interpretaciones, pero creo que esto es un símbolo para hablar de un humanismo extremo que va a caracterizar los últimos días. Muy bien. Tenemos también otra pregunta más. Ya la gente se está animando a hacer varias preguntas, así que voy a tratar de seguir con este hilo de preguntas que tenemos acá. Dice, ¿qué hacer cuando tengo frialdad espiritual? Es decir, poco deseo de orar, leer las escrituras, entre otras, aún en medio de esta pandemia, pero consciente y con seguridad de salvación. Bueno, puedo ilustrarlo con un bebé. Es decir, cuando el niño está flaco y llora como es tras la leche. Es decir, lo primero que yo haría, porque el único que puede hacer darme apetito espiritual es Dios mismo. Es decir, que trate de vencerse y de ser sincero. Es decir, hay veces somos sinceros en la pregunta, somos delante de Dios, y no lo digo de mal sentido. Es decir, yo voy a Dios y le abro mi corazón. Dios valora mucho la sinceridad de quien le pide. Y yo le diría, mira, Señor, tengo esto, me pasa esto, ayúdame. Y orar constantemente. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos entrada franca y libre al lugar santísimo. De modo que yo puedo rogar en todo tiempo, en todo lugar, en cualquier circunstancia, hasta sentado en el inodoro. O aún dentro de la letrina puedo orar. Y entonces yo lo que le recomendaría a esa persona es dedicarse a orar, a pedir que Dios me anime. Es como el bebé, él llora y llora. ¿Y quién lo va a hacer crecer? Porque el bebé sabe comer, pero él no sabe alimentarse a sí mismo. El creyente igual. Separado de mí, nada podéis hacer. Yo no puedo alimentarme a mí mismo y crecer. Si Dios nos santifica, no hay manera de santificarse. De modo que yo le recomendaría a esa persona orar persistentemente en eso. Y ahora hay tantos sermones en las redes sobre la oración que yo también le recomendaría orar, de oírlos, porque hay palabras que Dios a veces usa en su providencia que marcan a uno para toda la vida y te orientan y te dirigen. En breve diría eso. Muy bien.
Otra pregunta que aparece aquí, y creo que va muy ligada a varias cosas que incluso tenemos preguntas ya hechas con anterioridad sobre esto. Dice, si la medida de no congregarse se extendiera demasiado tiempo, la pregunta es, ¿deberíamos seguir sometiéndonos a esta normativa o hay un límite en obedecer a las autoridades cuando éstas afectan el libre desenvolvimiento de la iglesia? ¿Quién habla? ¿Tú hablas, Juan, o yo hablo? Bueno, voy a decir algo al respecto, si me permite. Sí. Hay que hacer una distinción entre una prohibición a congregarnos y una medida temporal de misericordia. Cuando Pedro dijo en Hechos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, fue porque las autoridades les prohibieron no solamente congregarse, incluso hablar o predicar en el nombre de Jesús. Esa no es nuestra circunstancia. Se trata de una medida de misericordia. Ahora bien, también ayudaría mucho, entiendo, en este sentido, analizar lo que dice Hebreos capítulo 10, cuando habla del propósito de congregarnos. Dice 10, 24 y 25, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Fíjense que la acción principal no es congregarse, esa es la manera, quiero decir en el texto. El imperativo es consideren cómo estimularse al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse. En otras palabras, el congregarse es el medio, pero el fin o la acción principal es cómo estimularnos al amor y a las buenas obras. Y en la presente circunstancia, el gobierno civil no nos ha prohibido nada de eso. Simplemente que como una medida preventiva, y creo que es importante recordar que según Romanos capítulo 13, las autoridades son siervos de Dios puestos precisamente para mantener el orden civil, cuidar la ciudadanía. Y si el detenimiento del reunirnos tiene un propósito misericordioso y de protección, pues simplemente deberíamos sujetarnos a ellas. Pero no es lo mismo a que el gobierno prohíba que nosotros nos reunamos, prediquemos en el nombre de Jesús, o que prohíba que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. De modo que, mientras sea una medida de misericordia para mantener el orden y cuidar a la ciudadanía, entiendo que la iglesia debe sujetarse a las autoridades. Y si esto se extiende, pues seguir usando los medios que Dios ha dejado para seguir estimulándonos al amor y a las buenas obras. Y quisiera agregar algo en ese sentido, porque anoche también me llamó alguien con la misma pregunta y yo le decía, mira, todavía es prematuro para llegar a un consejo o algo así, porque el consejo depende mucho de las circunstancias. Entonces puede hacer que las circunstancias cambien y lo que yo te dije hoy, mañana no va a ser. Entonces yo creo que por un lado es prematuro y por el otro lado, Dios ha hecho todas las cosas para el bien de su pueblo. Oye esto. El ser humano nada más puede conocer de dos amores. O ama a Dios o ama el dinero. Nada más. Entonces las naciones tienen un problema. Por ejemplo, en Washington hay un dilema no pequeño ahora mismo. Y es el siguiente. Si la cuarentena se extiende mucho, va a socavar de tal manera la economía que pudiera dejarla casi colapsada. Entonces ellos están estudiando a diestra y siniestra la G20, la 20 potencia del mundo, cómo ir poco a poco. Es más, ya tienen un plan para ir poco a poco. Sin la economía no hay hospitales, sin la economía tampoco hay vacunas, sin la economía no hay buen trato, no hay nada. Entonces ellos están empecinados en levantar la economía, en resolver los problemas, y nosotros nos colamos ahí. Nos congregamos cuando ellos resuelven. De modo que Dios lo ha puesto a uno para que resuelva. Por eso digo que es prematuro y hay que esperar porque las circunstancias pudieran cambiar. Por ejemplo, en el caso de nosotros, como iglesia,
Nuestra iglesia tiene aire acondicionado, quizá hay un spray que cuando uno entra, lo echa y te protege mientras tú estés ahí dentro. ¿Quién sabe? Por eso yo digo que, vuelvo a repetir, estoy de acuerdo con lo que dice Juan José, vamos a esperar. Vamos a esperar si esto que tenemos aplican a la situación que tenemos por delante. Ese es lo que quería agregar. Así mismo. Muy bien, tenemos más preguntas y tenemos un hilo bastante grande de preguntas. Vamos a ver si nos da tiempo de contestarlas todas. Dice, ¿qué debo hacer o esperar de la iglesia luego de este tiempo de cuarentena? Yo no entiendo la pregunta. ¿Qué debo esperar de la iglesia? Sí, después que pase este tiempo. ¿Eh? Después que pase el tiempo de la cuarentena, ¿qué debo esperar yo de la iglesia? Bueno, vamos a esperar que pase. Es decir, no es sabio uno, antes de cruzar el puente, se ponga a pensar ciertas cosas que no son propias de la cruzadera del puente, del tiempo de cruzar. Yo diría que, y no lo digo en términos de menosprecio de ninguna manera, es que la escritura me manda eso. Es decir, para uno tomar decisión hay que buscar los consejos divinos. Y los consejos divinos se reúnen tantas cosas, las circunstancias, una serie de cosas y ahí uno toma la decisión. Pero ¿qué esperar de la iglesia? Lo que puedo decir es esto, nada más. La iglesia es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Esa es la iglesia en cierta manera. Está la iglesia local y nosotros esperaremos y trataremos de seguir haciendo lo que siempre hemos hecho de una manera mejorada. Eso es lo que tengo para agregar, no sé, Juan. Muy bien. Seguimos. Dice, ¿qué se le aconseja a un cristiano que sale positivo al COVID-19? Doctor, de usted. Creo que sigue la pregunta un poco más. Dice, y no se refiere, dice como que no se refiere a usar tapaboca, como que debería ser otras recomendaciones, aparte de eso. ¿No eres tú, Juan? ¿O quieres que yo diga algo? La experiencia aquí. Vuelve a repetir la pregunta, por favor, Juan. Sí, claro. ¿Qué se le aconseja a un cristiano que sale positivo al COVID-19? Y dice, y no me refiero a usar tapaboca y otras medidas. Bueno, el COVID-19 es un virus que, como dijo un científico inglés, es astuto. Y ese es uno de, cuando él dijo eso, yo lo que veía a Dios detrás de todo eso. Es decir, cómo un virus actúa como si pensara, como si hay una inteligencia detrás. Y por lo que decía al principio, es una corrección divina para aumentar nuestra fe. Ahora bien, creo que hay centros, es decir, hay lo que se llama la salud pública. Y el COVID-19 está en manos de la salud pública. Es decir, como pastor, yo pudiera dar ciertas recomendaciones o opiniones, pero no deja de ser más que eso. Opiniones que yo no sé si son correctas o no. Pero es un asunto de interés de salud pública. Yo fuera a los centros para eso y me pusiera en manos de lo que tenemos. Y someternos a lo que tenemos. Y confiando en Dios siempre, es lo que pudiera decir al particular. Muy bien. Otra pregunta que tenemos por acá dice de la siguiente manera, déjame leerla. Dice, ¿por qué usar mascarilla si los cristianos, según el Salmo 91:10, dice que si estamos bajo los brazos de Dios, no nos sucederá ningún mal, ni las plagas se acercarán a nuestra morada? Bien, se puede decir mucho o se puede discutir mucho a partir del texto. Algunas personas usan este texto para de manera muy absoluta decir que a un hijo de Dios no lo puede tocar una peste. Pero el testimonio del resto de la Biblia y la experiencia nos muestran que sí, que le puede tocar su puerta. Ahora, Dios sí tiene el poder para guardar a sus hijos de cualquier peste si Él quiere hacerlo. Ahora, yo voy a dejar eso a un lado y yo voy a hacer una pregunta dentro de esto, porque la tiene que ver con
¿por qué usar mascarilla? ¿Verdad? Si Dios nos va a cuidar. Y yo creo que la mejor respuesta la tenemos en el Nuevo Testamento. No sé si recordarán que el diablo tentó a Jesús usando este salmo. Y yo creo que ese texto nos va a dar una alerta de cómo no usar este salmo, independientemente de cómo usted lo vea, cómo lo interprete, que si es absoluto o no. ¿Cómo Jesús usó este salmo? El diablo le dice en Mateo 4, versículos 5 y 6, lo llevó a la ciudad santa, le puso en el pináculo del templo, ustedes recordarán, y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, porque está escrito, y eso el diablo hasta citó la Biblia, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. El diablo le citó este salmo, el Salmo 91:10. En otras palabras, le dijo, como tú eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, que Él va a mandar a tus ángeles y a sus ángeles no va a dejar que te pase nada. En otras palabras, desafía el orden natural que Dios ha establecido. ¿Y cómo Jesús les respondió? También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De modo que a lo que el hacha va y viene y determinamos lo que significa eso, si es absoluto o no, por lo menos Jesús nos dijo cómo ese salmo no se puede usar. No podemos usar ese salmo para tentar a Dios, porque así lo aplicó Jesús. Dios ha establecido un orden natural, incluso ese orden natural se ha visto afectado por el pecado. Hay enfermedad, hay muerte, hay dolor, y creo que sería tentar a Dios usar el salmo para desafiar ese orden. O sea que yo decir, no me voy a poner mascarilla, no me voy a cuidar, no me voy a poner guantes porque Dios no va a dejar que la plaga entre a mí, sus ángeles me van a cuidar. A lo que el hacha va y viene, por el uso de Jesús del salmo, me parecería que se estaría tentando a Dios. Al final, Dios tiene el control y el poder para cuidarnos de la peste, pero eso no nos da el derecho de nosotros tentarlo actuando en contra del orden que Él ha establecido, el orden de las cosas. Él puede cuidarnos, pero también ha dejado medios a través de los cuales Él nos cuida. Él puede sanarnos, pero ha dejado la medicina. Él puede guardarnos en el vehículo, pero ha dejado el cinturón de seguridad. Él puede cuidarnos del COVID, pero nos ha dejado mascarillas. No usemos el salmo para tentar a Dios y creemos que es un uso apropiado porque así lo usó Jesús cuando el diablo lo tentó a violar o a desafiar el orden que Dios había establecido. Así que póngase su mascarilla. Sí, estoy de acuerdo con Juanjo. Y cuando uno lee el Nuevo Testamento notará que los fariseos interpretaron las promesas de manera limitada a los asuntos materiales. Cuando, por ejemplo, dice, por su llaga nos sanará, por su herida seremos curados. Y cuando se estaba refiriendo al alma. Es decir, todo el proceso de la salvación del alma, porque el cuerpo nuestro se pudre en el cementerio. De manera que no es, el enfoque no es mi cuerpo, es mi alma. Y hay muchísimos textos y en eso cayeron los fariseos. Y eso le impidió ver la realidad espiritual. Aún con sus discípulos hubo que instruirlo y enseñarle muchísimas cosas, que la salvación era del alma. Es más, ellos, aún después de resucitado, le dijeron, restaurar el reino aquí. En otras palabras, ellos estaban todavía pensando en asuntos materiales. Y luego, con el tiempo, van viendo el asunto espiritual. Y cuando uno lee el Salmo 91 y lo ve en el sentido del alma, esa inquietud de la plaga y esa cosa desaparece, porque el sentido material también desaparece. Así es. Muy bien, tenemos dos preguntas más aquí, es decir, una situación, y voy a formular las dos preguntas de una vez para ustedes, pastores. Dice, muchos hermanos están atravesando crisis económica. Y las dos preguntas ¿es correcto o prudente que los creyentes diezmen? Y por otro lado, si en medio del coronavirus, ¿de qué forma entonces nosotros pudiésemos diezmar? Sí, el diezmo es un deber cristiano. De eso
no cabe duda, es un impuesto del cielo. Y creo que cabe aquí lo que dice Pablo en otro lugar, no buscamos lo vuestro, sino a vosotros. De modo que estamos en un tiempo de crisis, pero por el otro lado, como decía un puritano, hablando de la vida de Lot, cuando hay muchas tinieblas, ciertas buenas obras de los creyentes, aún débiles, cogen un brillo inusual y muy brillante. Y yo puedo citar, por ejemplo, la hermana Maura, la hermana Yolanda, la hermana Ángela, la hermana y algunos, el hermano Percio, llamaron como diezmo. Es decir, ellos buscaron, quiero diezmar. Si me bajan los ingresos, pues yo bajo el porcentaje. Es decir, porque después de todo, Dios no necesita nada de mí. Él me deja participar en su reino para recompensarme. Si yo ganaba 1,000 pesos y ahora voy a ganar 700, bueno, no puedo diezmar. Pero es un del cielo. Yo, como alguien ha dicho, es el ITEVI del cielo. Pero ten por seguro, no me puedo llevar un jugo del supermercado si no pago el ITEVI. De la misma manera, a pesar de todo, sigue el diezmo en esta época. Y en nuestra iglesia tenemos yo diría, una virtud en ese sentido, que nunca le hemos preguntado a nadie, ¿cuánto tú diezmas? Esa es una relación tuya con Dios. Es más, yo como pastor, tengo más de 30 años como pastor, y ha venido personas donde me ay, pastor, que yo no he diezmado, que tengo este problema. No, es un problema tuyo con Dios. Ahora, yo puedo darle cierto consejo, mira, hace esto y lo otro, pero nunca andamos detrás, porque no tengo un texto en las escrituras que me permita preguntarle a una gente cuánto tiempo. Ahora, yo sí puedo preguntarle si diezma y ya, y no me averiguo más nada. De modo que la crisis es una buena oportunidad, como he dicho, la primera que llamó a Juan José, creo que fue, no así, José. Sí. Pastor, aquí tengo mi diezmo. ¿Qué hago con él? Porque no había podido ir a la iglesia. Yolanda igual, Maura igual, Domingo, Percio y así, no me acuerdo el nombre de los otros, pero muchísimos otros. Es decir, su amor por el reino de Cristo permanece incoluble. Y lo que puede suceder es que disminuya la cantidad, pero que no disminuya el amor. Amén. Es lo que puedo decir al particular. Amén. Así es. Muy bien, algunas preguntas y ya creo que tenemos que ir finalizando por cuestiones de tiempo, aunque no estamos en la radio, pero sé que, por ejemplo... ¿Lo hacemos mañana otra vez o el jueves otra vez? ¿Qué te parece? Sí, Vamos a hacerlo el jueves otra vez o el viernes. Puede ser, claro que sí. Dice Juan José que sí. Muy bien. Dice, bueno, aparte que hay muchas personas conectadas, gracias a Dios, y enviándonos saludos de diferentes partes, enviándoles saludos a ustedes, pastores, agradeciendo por sus vidas y cómo Dios los ha cuidado. Tenemos una pregunta desde Argentina, Ezequiel Fisetti, dice, ¿qué consejos nos dan para ser cuidadoso en el uso de las redes sociales? Ya que se ve una gran ola de mensajes y videos motivacionales de predicaciones que no necesariamente son bíblicas. La pregunta es, ¿cuál debe ser también nuestro actuar? Bueno, dilo. Bueno, el pastor anoche decía en el devocional que el mal no está en el chicharrón, sino en el estómago. El mal no está en los medios. Todo lo contrario. Los medios han demostrado ser una bendición y un regalo de Dios. Porque como decíamos, según Hebreos 10, como compartía con mi hermano José Espinal, el mandato es estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. En la presente situación, ese medio se ha detenido por un tiempo, esperamos que no sea mucho, pero el Señor nos ha concedido estos medios para seguir estimulándonos al amor y a las buenas obras, para eso estamos aquí. De modo que úsalos bien,
Yo recuerdo en una ocasión que alguien decía, ¿y cómo va a ser que usemos una tambora en la alabanza cuando hay gente que lo usa para sus dioses falsos? Y el pastor Aroche le dijo, pues lo quitamos, los dioses falsos, y lo usamos por verdadero, porque el problema no es la tambora. Entonces, utilízalo para transmitir la verdad. Pastor Aroche decía también hace un rato, 1 Timoteo 3, que la iglesia es columna y sostén de la verdad, pues sigue difundiendo la verdad, sigue defendiendo la verdad, pero hacerlo con pureza y amor, y no olvidarnos de que la misericordia es primero. La verdad debe ser presentada con gracia. Así que utiliza los medios, cuídate del mal, enseña el bien, columna y sostén de la verdad. Sigue proclamándola, sigue defendiéndola a través de estos medios, sigue buscando edificar a los hermanos. Se hablaba de la motivación, que sea esa, la gloria de Dios, la edificación de los hermanos, y no simplemente buscar likes, sino buscar corazones edificados. Si esa es la motivación, dale para allá, sigue para adelante. Muy bien, excelente. Bueno, ya hay mucha gente ya aquí comentando, uno que lo hagan todos los días, otro que sí, que lo hagan el jueves. Sí, vamos a hacerlo mañana otra vez. Vamos a ponernos de acuerdo y lo vamos a anunciar. Todas las preguntas, guárdala, la que no se han contestado. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Porque estamos acuartelados. Es así, ya no hay para dónde agarrar. Nadie puede decir me están esperando. Bueno, la cena quizás. Sí. Bueno, creo que el pastor Juan José tiene un compromiso a las 8:30. Luego de aquí. Creo que podemos cerrar con esta pregunta que es interesante y luego podríamos para el siguiente programa de manera más, ya cuando nos pongamos de acuerdo, lo avisaremos con tiempo también. Dice, aparte del mensaje de salvación, ¿qué otras palabras de aliento se le puede dar a un no creyente que se acerca diciendo que se siente ansioso y en depresión y quiere acercarse más a Dios? Brevemente, y Juan José puede agregar. Es decir, debo tratar, el amor es, cuando yo voy al médico, el médico tiene en cuenta lo que yo diga. Y toda la conversación va a ser acerca de lo que yo me sienta. De modo que cuando yo voy a llevar el evangelio, también debe ser así. Es decir, si la persona viene con una angustia, concentrarnos en la conversación, en su angustia, en su dificultad, y Dios mismo abrirá la puerta para quizá en ese momento o después venga lo que haya que hablar. Como dice el apóstol, ganar sus afectos para luego ganar sus almas. Sí, y agregando a eso, yo creo que es una buena pregunta. La persona está preguntando cómo motivar a que se acerque a Dios o quiera acercarse a Dios porque en la presente circunstancia está lidiando con la ansiedad. Esa pregunta, de una manera u otra, va a ser imposible desconectarla del evangelio. ¿Por qué? Porque nadie se acerca a Dios que no sea a través de Jesucristo. Yo creo que ese es el punto, decirle a esta persona, la ansiedad es la muestra clara de que nosotros no tenemos el control. El control lo tiene Dios. Y la buena noticia es que si tú estás ansioso, ansiosa, puedes acercarte a Él y el camino está abierto para que te acerques a Él, porque Jesús abrió ese camino por medio de su muerte. De modo que esto es una oportunidad hermosa para decirle a todos los que están ansiosos que se acerquen a Dios y que se acerquen con confianza, porque el camino está abierto. Cristo lo abrió y es la oportunidad tremenda para mostrarle que Cristo es el camino que nos lleva a Dios, que se acerquen a Dios a través de Él. De modo que va a ser imposible separar el consejo que se le pueda dar a esa persona ansiosa del evangelio, porque el evangelio es la motivación para que se acerque a Dios y le presente el camino para acercarse a Dios, que es Jesucristo, y para que lo haga con confianza, con seguridad. Amén, así es. Muy bien, señores, ha llegado el momento de despedirnos. Gracias por estar ahí conectados con nosotros, gracias por enviar sus saludos, por estar allí atentos, sus preguntas. A veces pensamos que quizás preguntar no solamente nos va a edificar a nosotros, pero no sabemos cuántas personas más tienen esa misma pregunta que nosotros nos estamos haciendo. Así que
Es muy bueno cuando logramos compartir inquietudes como estas. De mi parte, un placer para mí estar nuevamente con ustedes, pastores. Tenía muchísimo tiempo que no compartíamos un programa así que ha sido un placer para mí, un enorme privilegio. Así que bendiciones y espero que sigan pasando un buen rato. Saludos, Pastor Amiris, Pastor Oscar Arocha, Pastor Juan José. Ahí les dejo para que se despidan y terminemos. Buenas Dios les noches. bendiga a todos. Bye. Bendiciones para todos también. Espero que penetren en nuestros corazones y nos den mucha paz. Bueno, Amén. abrazos y bendiciones para todos ustedes. Gracias. Amén.